Estimados, ¿cómo andan? En primer lugar, quiero señalar que me parece que en la coyuntura y con los padecimientos que en materia económica impone la pandemia, no la cuarentena, sino la pandemia acá y en el mundo, el gobierno viene tomando medidas decididas, muy acertadas. Los subsidios, tanto a las personas como el ingreso familiar de emergencia, como a las empresas en la asistencia a las nóminas salariales, los créditos a tasa preferencial o directamente a tasa cero para monotributistas y autónomos, más la anunciada moratoria que va a permitir refinanciar en condiciones muy generosas las deudas acumuladas, vienen significando tres medidas de apoyo muy importante a un contexto de retracción económica y de resquebrajamiento de la cadena de pagos que constituyen un auxilio necesario que se potencia muy fuertemente en el marco de una desaceleración muy fuerte de la tasa de inflación, 2% durante los últimos 3 meses, menos del 2% durante los últimos 3 meses, proyectado esto al año, significa la mitad de la inflación que tuvimos en el último año del macrismo, una renegociación exitosa de la deuda potencia también esta situación y, por supuesto, la voluntad política de emitir para financiar todas estas medidas constituyen, diría yo, un combo, un paquete de intervención estatal sobre la emergencia muy acertado. Quizás el déficit más notorio de nuestro gobierno no esté en las medidas que, insisto, son sensatas, razonables, acertadas y efectivas, sino en lo comunicacional, ¿no? ¿Verdad? Por ahí no están siendo todavía comunicadas con toda la convicción y la fuerza que hace falta para enfrentar una situación tan dramática como la que vivimos. Por otro lado, la salida, la pospandemia, bueno, todavía eso es una gran incógnita, pero hay una tendencia bastante extendida a pensar que la recomposición después de la pandemia a escala mundial no va a venir de la mano de la locomotora del comercio internacional generalizado o globalizado, como fue durante la etapa previa, que va a haber una recomposición a escala regional más importante de lo que fue y de lo que hemos conocido. Yo suscribo esa perspectiva. Alberto de algún modo la anunció en sus últimas intervenciones y en algunos diálogos a nivel y escala regional, pero creo que en el caso de nuestra América Latina y del Mercosur en particular, las diferencias ideológicas van a significar un obstáculo fuerte para poder coordinar una recomposición que, insisto, es deseable, pero difícil de lograr, dadas las diferencias ideológicas predominantes en los distintos gobiernos en estas condiciones. De modo que a mí me parece que la Argentina tiene, de cara a la pospandemia, una nueva oportunidad extraordinaria para poder organizarse de un modo más efectivo en base a aquello que el gran Aldo Ferrer decía en términos muy gráficos cuando él enunciaba la frase que lo hizo célebre, vivir con lo nuestro. La Argentina tiene para la pospandemia una condición muy ventajosa respecto de la mayoría de los países. Tiene una dotación de recursos que le permiten garantizar soberanía alimentaria y energética, es decir, que le permite garantizar a la población alimentos y energía a precios accesibles, lo cual ya constituye una enorme ventaja respecto de cualquier otro país que se plantee salir de una situación de retroceso tan dramático, con cifras que no se reconocen en la historia reciente, de retroceso en términos de crecimiento y del producto tan agudas y dramáticas como las que están siendo previstas. Entonces, en base a esa condición, la dotación de recursos naturales, sus capacidades tecnológicas y humanas, la verdad que la Argentina tiene la posibilidad de plantearse una recomposición donde, con un Estado decidido a liderar ese proceso de recomposición, es posible pensar que nos reencontremos más temprano que tarde con una senda de crecimiento sostenido y de expansión del bienestar del pueblo argentino. Habrá que impulsar proyectos tradicionales
de inversión pública en base a infraestructura, pero también de recomposición de los bienes públicos. Creo que va a ser una etapa donde no solo el Estado va a tener que garantizar los ingresos, como lo viene haciendo, con subsidios y créditos preferenciales para la recomposición del capital de trabajo en las empresas, sino que también va a tener que garantizar la provisión de bienes públicos de modo generalizado en materia de salud, educación, conectividad, energía, de modo que el pueblo argentino tenga acceso más temprano que tarde a una condición de confort y bienestar que la Argentina, a diferencia de muchos otros países del mundo, está en condiciones de proveer, y existiendo la voluntad política de hacerlo, no hay ninguna excusa para que esto no pueda ser logrado.